escuchando un testimonio de un pastor de iglesia en Estados Unidos, muy deseoso de servirle a Dios con todo su corazón. Resulta que la esposita, por una cuestión, infortunio de la vida, puede decir uno, por cosas soberanas que uno no entiende, le dictaminaron un cáncer. Entonces empezó todo el proceso. El pastor estaba contando el proceso que pasó, el proceso que vivió y todo lo que las cadenas de oraciones y todas las cosas que estuvieron haciendo. Al final, lamentablemente, la señora falleció. Y entonces él, contando el testimonio, derramaba lágrimas, por supuesto. Amaba muchísimo a su esposa, se llevaban muy bien, tenían muchísimos años de casados. Y entonces él le preguntaba a Dios: ¿y cómo se llama la obra, Señor? ¿Por qué te llevaste a la que me daba fortaleza, a la que me daba ánimo, a la que estaba conmigo 24/7? Bueno, y entonces empezó a buscar el rostro del Señor y Dios le habló, dice él, y le dijo esta frase: ¿sabes? Hay algo que no vas a poder hacer cuando llegues aquí al cielo. Entonces él, pasando ya todo el funeral de la esposa, llegó la siguiente semana y toda la congregación se quedó extrañada de verlo subir al púlpito porque le tocaba predicar, porque había pasado una semana apenas de la muerte de su esposa. Y entonces el pastor tomó el micrófono y comenzó a predicar. Y la iglesia estaba sorprendida porque la iglesia decía: wow, pero se le acaba de morir su esposa, debe estar pasando una situación muy difícil. Y entonces empieza a contarles el testimonio, que él comenzó a orar toda la semana, se metió a orar y que Dios le dijo: sabes, hay algo que no vas a poder hacer cuando estés aquí en el cielo. Y escúcheme esto, esa frase a mí me llegó mucho y yo sé que va a ser de mucha bendición para usted. Por eso titulé el mensaje de esta mañana: adoración en medio del dolor. Porque, iglesia, no tenemos ni la idea de lo poderoso que es cuando una persona sabe que adoramos a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Que a veces lo predicamos, lo cantamos y es muy fácil y hasta muy romántico, pero cuando nos toca vivir, cuando en medio de un dolor sentimental, emocional o un dolor físico, y nos toca ahí sacar la cara, por decirlo de alguna manera, y decir: ahora sí, me toca poner en práctica lo que Dios ha hablado. Entonces, iglesia, me puse a analizar esa frase: hay algo que aquí en la tierra solo lo podemos hacer aquí en la tierra. ¿Y sabe qué es? Es adorar a Dios en medio del dolor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted llegue al cielo, ahí no va a haber dolor. Cuando usted llegue al cielo, ahí no hay lágrimas. Cuando usted llegue al cielo, ahí usted va a adorar al Señor eternamente. Pero mientras estemos en la tierra, solo hay algo que puede hacer un hijo de Dios aquí en la tierra, que ni los ángeles pueden hacer. Escúcheme esto: ni los ángeles pueden adorar a Dios en medio del dolor, porque ellos no lo han experimentado. Entonces hay algo, iglesia, que usted tiene, que usted y yo tenemos, y tenemos la posibilidad de poder adorar a Dios en medio del dolor. Pastor, ¿y qué me gano yo con adorar a Dios en medio del dolor? Qué tremendo cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Ahorita voy a entrar a la palabra de Dios a leerles una historia impresionante que está en Génesis 39, que es la historia de un hombre que se llama José, que un hombre entregado a Dios, un hombre que honraba a Dios, un hombre que estaba en el centro de la voluntad de Dios, pero que por una situación, yo no sé si usted lo ha leído, la historia de José comienza en el capítulo 37, pero yo voy a leer a partir del verso 39, porque les voy a hacer más o menos como una introducción al mensaje, para no leer tantos versículos hoy, porque quiero leer del 39, del 7 al 20. La historia de José empieza donde sus hermanos, sus propios hermanos, lo venden como esclavo. Escúcheme esto: José amaba a Dios. Diga conmigo: José amaba a Dios. José estaba en el centro de la voluntad de Dios. José se dedicaba y quería honrar a Dios, pero empezó a pasar un montón de circunstancias en su vida que cualquiera podría haber abandonado la fe, que cualquiera pudo haber claudicado, porque realmente lo que pasó José, para mí, es una situación bien difícil. Sus hermanos lo venden como esclavo. Escúcheme bien:
sus propios hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? A ver, hermanos, usted sabe que un hermano lo agarre a usted y lo venda, digamos, no sé, a otro país. Pastor, no, quién sabe cuánto van a dar por mí. No, no sea así. Imagínense, sus hermanos lo venden. Vamos a poner un país extranjero donde no habla ni siquiera su idioma. No sé, la India, Rusia, China, lo venden ahí. Sus propios hermanos lo toman y lo venden. Y cuando está ahí, dice la Biblia que él llegó y un siervo de Faraón llamado Putifar lo compró como esclavo. Y cuando a él lo compran como esclavo, él comienza a Dios a bendecirlo y comienza a poner gracia en él. Pero vea lo que pasa. El hombre empieza a crecer, empieza a ganarse la confianza de su amo, y le pasa algo que primero lo venden como esclavo. Ahora quiero que leamos a partir del verso 7, si es tan amable. Leamos a partir del verso número 7, porque voy a leerlo y usted me va a ir acompañando. Me dice amén cuando lo tiene ahí listo. Génesis 39, versículo 7, y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí quiero hacer una aclaración, no era de dormir de sueño, ¿verdad? Era otra cosa, el buen entendedor con pocas palabras, ¿verdad? Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso número 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría? Y escuche esto lo que dice él. Yo lo subrayé, puede subrayarlo ahí. ¿Cómo haría? Dice: yo este gran mal, pecaría contra Dios. Verso 10: hablando ella a José cada día, escúcheme bien, esto no fue que pasó una vez, cada día, todos los días, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y escuche, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó. Qué mentirosa, ¿verdad? Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: escuche, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y versículo 20: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Tal vez esta historia yo sé que usted se la sabía, tal vez la había leído muchas veces, pero le voy a decir algo, iglesia, aquí hay perlas escondidas que Dios hoy nos va a regalar. Porque muchas veces cuando pasamos por un problema, la primera pregunta que hacemos es: Señor, ¿en qué te he fallado? ¿En qué te he fallado para estar pasando esto con mi hijo? ¿En qué te he fallado para estar pasando esto con mi hija? ¿En qué te he fallado para estar pasando este quebranto de salud? ¿En qué te he fallado, Señor? Porque estoy pasando esta situación en el trabajo, con este jefe, con esta empresa. ¿Por qué? ¿En qué te he fallado? Porque generalmente cuando nos pasan cosas malas, lo primero que se nos viene a la mente es:
¿en qué he fallado a Dios? Como si el fallarle a Dios, o como si el estar nosotros en el ojo de la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios, nos eximiera a nosotros de problemas. Y es que, iglesia, el problema es que el mensaje de Cristo se ha distorsionado. Se ha predicado un mensaje diferente. Por eso los cristianos, ahora hay mucho cristiano débil, que cuando vienen circunstancias adversas, lo primero que hacen es dejar las cosas de Dios botadas. ¿Sabe por qué? Porque nadie le ha explicado que también los hijos de Dios pasamos problemas, pasamos adversidades, pero no significa que Dios nos haya abandonado. Todo lo contrario, aún en medio del dolor podemos adorar al Señor, aún en medio de la adversidad podemos ver la gloria de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles podemos ver que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa, iglesia, es que se ha distorsionado el mensaje y presentan a los hijos de Dios como príncipes y princesas que nunca les va a pasar nada, los intocables, los que nunca se van a enfermar, los que nunca van a pasar una situación difícil. Y muchas veces creímos ese mensaje, y cuando nos pasa algo, lo primero que decimos, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me dejó? ¿Será que Dios ahora ya me abandonó? Y entonces, cuando yo estaba leyendo, escuchando el testimonio de este pastor, un hombre de Dios entregado a Dios, su esposa se enferma de cáncer y él sigue predicando la palabra de Dios. Domingo que sigue se para y todos los feligreses quedaron asombrados de verlo predicar. La gente quebrantada, la gente llorando. Porque, iglesia, nosotros tenemos que ser gente que ame al Señor en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? En las maduras y en las verdes, en todo tiempo. Por eso es que Dios nos presenta historias como la de José, un hombre que honra a Dios. Es más, resalté, usted puede ir a leer la historia completa, pero resalté estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque notamos que la mujer de su jefe quería acostarse con él, quería tener relaciones sexuales con él. ¿Cómo se llama tener relaciones sexuales con una mujer casada? Pecado de adulterio. José sabía que si él se acostaba con la jefa, aunque la jefa estaba consciente, la esposa de la jefa estaba consciente, y aunque ella consentía y aunque ella lo invitaba, él pudo haber hecho lo que mucho cristianito de hoy en día hace. De ahí será la voluntad de Dios, porque ella es mi jefa, ella es mi autoridad y yo tengo que hacer lo que ella dice. O empezamos a tergiversar la Biblia. Es que la Biblia dice: someteos a tu autoridad. Amén, voy a someterme a la autoridad. Algunos tuercen la escritura para su propio beneficio. José, un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre justo, un hombre recto, cuando la esposa de su jefe la invita a hacer algo incorrecto, él de una vez le dice: no voy a ofender a Dios, no voy a deshonrar a Dios, no voy a hacer algo en contra de Dios. Y además su jefe, mi jefe, su esposo, me tiene mucha confianza. Pero ¿qué se gana con eso, iglesia? Y es que aquí voy al punto. Decirle el no al pecado lo mandó 2 años a la cárcel. Cuando usted lee la escritura, José estuvo 2 años en la cárcel de manera inocente. Y nosotros a veces criticamos, y aquí hago también un paréntesis: no todo el que está en la cárcel es culpable. Hay gente en la cárcel que es inocente. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien por las noticias? Yo me imaginaba que si José fuera en este tiempo, lo hubieran despelucado, despellejado en las redes sociales. Hubieran dicho: vio el que jugaba de mosquita muerta, vio, se le quiso ir arriba al jefe con la doñita, vio. Porque así somos nosotros. Nosotros, cuando alguien ha caído, en lugar de darle la mano, hacemos leña del árbol caído. Nos gusta hacer comentarios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? ¿Quién somos nosotros para andar juzgando gente? La Biblia dice que un hombre justo, inocente, 2 años en la cárcel. 2 años, si estuviera en este tiempo, sería una acusación, no sé, por abuso deshonesto, por acoso, no sé cuál sería el delito o la sanción que le darían. Pero sí sé que muchos en redes sociales hubiesen estado hablando de José, hubiesen estado hablando de José
Porque nosotros juzgamos muchas veces. Y me ponía a pensar que él, por decirle no al pecado, por decirle sí a Dios, se ganó 2 años en la cárcel. La Biblia no lo dice, pero pensemos. Porque usted ahora sabe la cita bíblica, la historia cómo termina. Y usted dice, pastor, pero era un propósito de Dios. Sí, porque usted lo sabe. Pero cuando José estaba en la cárcel, 2 años en la cárcel, José no sabía que había un propósito ahí. José en ese momento pudo pensar, Señor, estoy entregado a ti, estoy buscándote, estoy honrándote, le dije no al pecado, no al adulterio, y vengo y me gano esta sanción de 2 años. Y estando ahí en la cárcel, ¿qué pensaría José? ¿Qué haría José? ¿Qué vería José? Bueno, yo conozco lo que cada uno de nosotros muchas veces pasamos, y a lo mejor a José le pasó algo que le ha pasado a usted. A lo mejor a usted le ha pasado que cuando viene a la casa de Dios, de que cuando es una persona fiel, fiel en sus diezmos, fiel en sus ofrendas, fiel en venir a la casa de Dios, en servir a Dios, y cuando pasan cosas como una situación adversa, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? Bueno, yo le quiero hablar algo. José se mantuvo íntegro aún en medio del dolor. Aún en medio de la circunstancia, él se mantuvo íntegro, aunque no entendía por qué le dijo no al pecado, y lo que se ganó fueron 2 años de cárcel. ¿Usted sabe lo que es estar 2 años privado de libertad? Primero lo habían sacado de la parentela de sus padres, de la tierra de sus padres, de ver a sus hermanos. Primero lo habían sacado de ahí, lo venden esclavo, y ahora en la cárcel por un delito que no cometió. Y cualquiera de nosotros ya ahí hubiéramos claudicado. José es el símbolo de un hombre bien parado, sabiendo que Dios está con nosotros en medio de cualquier crisis y en medio de cualquier adversidad. Sabiendo que Dios ha prometido, iglesia, estar con nosotros. Él no ha prometido que vamos a estar en un camino fácil. Él ha dicho que es el camino angosto. Él ha dicho que en el mundo hallaremos aflicciones, pero ánimo, sean valientes, porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. El Señor nos va a ayudar en medio de cualquier adversidad. A veces no entendemos por qué pasamos situaciones difíciles. Yo quisiera tener la explicación. José en ese momento no tenía ni siquiera idea de lo que Dios iba a hacer, porque venía algo grande para José, venía algo poderoso para José. Pero José ahí pudo claudicar como un ser humano corriente. Pero José se había agarrado de las promesas del Señor y permaneció, iglesia. Y entonces aquí es donde a mí me llama la atención. Se ganó 2 años en la cárcel, en la prisión, privado de libertad por una cuestión que no cometió. ¿Y ustedes creen que Dios sabía o se le había salido de las manos a Dios? Hay veces que pasamos situaciones nosotros que cuando vemos venir ya la bendición decimos, ahora entendí por qué pasé por esto. Hay personas que ahora saben por qué pasaron esos problemas en su matrimonio, por qué pasaron esas circunstancias en su matrimonio, para poder orientar a otros, para poder predicar a otros. Porque hay madres que han pasado situaciones con los hijos para poder darle fortaleza a otras madres que están pasando situaciones con sus hijos. Entonces hay cosas, iglesia, que nosotros no entendemos. Yo quiero que vaya ahí mismo en Génesis, vaya ahora al capítulo 40, porque esto se pone todavía más bueno. Escúcheme. Si ya usted cree que vio todo, todavía no lo ha visto, todavía no ha visto toda la historia completa. Hay una perlita aquí también. Porque después de que José está 2 años en la cárcel, la Biblia narra que encerraron con él al copero del rey y al panadero. Porque resulta que el panadero y el copero del rey del faraón habían cometido un error. Faraón los mandó a la cárcel. Pero José está en la cárcel, escúcheme esto. Y lo mandan a la cárcel, y un día ellos dos están comentando un sueño entre ellos. Y le está diciendo uno al otro, pero es que yo me siento perturbado por ese sueño. Y qué curioso que los dos nos hayamos soñado casi lo mismo en la misma noche. Entonces José llegó y les dijo, hey, ¿de qué están hablando? ¿Qué es la cosa? Y le dice, es que tuvimos un sueño. Y se queda José y dice, ¿y por qué no me lo cuentan? ¿Cómo? Sí, es que a lo mejor el Señor les dé la interpretación del sueño. Entonces el copero del rey le dice, es que me soñé esto, que vi unos sarmientos, unas uvas, eran 3, y después yo estaba exprimiendo
en una copa y se la daba al faraón. Y se queda José, interpreta el sueño y le dice: eso significa que dentro de 3 días Faraón te va a perdonar la deuda y vas a volver a poner la copa de vino en el faraón. Y el hombre se quedó todo contento. El otro dijo: ay, yo voy a contar el mío. El panadero era más desafortunado, porque el sueño que tuvo él, lo que decía era que en 3 días lo iban a colgar de un árbol. Entonces él soñó que tenía 3 canastas de pan y que los cuervos devoraban el pan que venía en la canasta. Se lo contó a José y todo contento, y José le dice: el sueño suyo no quiere decir algo bueno, lo que quiere decir es que igual 3 días, pero a usted lo van a colgar de un árbol y las aves comerán tu cuerpo. Y en los 3 días sucedió lo mismo. Pero ojo el detalle: cuando José le cuenta el sueño al copero de Faraón, le dice: hey, háblale a Faraón de mí, dile que yo estoy aquí inocentemente, que yo no hice nada, yo no he hecho nada para merecer estar en este lugar, en este calabozo frío. Y entonces en el verso 40, en el capítulo 40, versículo 23, escucha lo que pasa. Escucha lo que pasa. Y yo quiero que usted lo lea ahí. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino ¿qué dice ahí? Wow, hasta el copero se olvidó de José. Usted sabe qué tremendo. Le da la interpretación del sueño a el copero, al jefe de los coperos, y viene y le dice: habla por favor de mí a Faraón, dile que estoy aquí de forma que soy inocente, no debo estar acá. Y dice en el verso 23: mas no se acordó de José. Iglesia, y aquí hay una perla increíble, porque nosotros no deberíamos de esperar nada de las personas, sino solo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos nosotros apegarnos tanto a Dios de saber que los seres humanos nos fallan. Un pastor nos puede fallar, un líder religioso nos puede fallar, un líder nos puede fallar, un compañero sentimental, una compañera sentimental, un esposo, una esposa, un novio, una novia, nos pueden fallar. Y nosotros, en el lugar que tenemos que poner a Dios, en el único trono de nuestro corazón que tiene que estar, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos a este hombre que su esperanza era que él intercediera y que lo sacaran de ahí, pero Dios no quiso que sucediera así. ¿Sabe para qué? Para que José entendiera que aun cuando el copero te olvida, Dios no se olvida de ti. Usted se lo puede decir a alguien: aun cuando te olvide a alguien, Dios no se olvida de ti. Lo olvidó el copero, pero Dios no. Lo olvidó un hombre, pero Dios no, porque Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Me llegó esta parte porque no se acordó de José, hasta el copero se olvidó de José. Pero Dios no se había olvidado de José, porque la historia ahí usted la va a leer cuando usted llegue a su casa. Usted va a ver todo lo que Dios hace, que después el faraón tiene un sueño, y ahí, después de los 2 años de estar en la cárcel, ahí le cuentan a Faraón, y el copero ahí se acordó de José. Pasaron los 2 años y le dice: yo había tenido un sueño y hubo un hombre que me lo interpretó. Y ahí es donde José interpreta los sueños de Faraón y lo pasan primer ministro. Pero quiero llegar con esto, iglesia, quiero quedarme en esto, en que sí se puede adorar a Dios en medio del dolor. Sí se puede adorar a Dios en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Y le digo algo, es un mensaje como hoy es importante. ¿Sabe por qué, iglesia? Por lo que viene para el mundo entero. Antes de la venida del Señor va a haber caos. Antes de la venida del Señor va a haber destrucción, va a haber días de tinieblas, va a haber mucha persecución para la iglesia, para los cristianos. Antes de que venga el gran día del Señor va a haber mucha persecución. ¿Y qué pasa si nosotros estamos enclenques espiritualmente? Si nosotros no estamos parados en las promesas del Señor, si nosotros no estamos aguerridos, parados en las promesas del Señor, nos va a llevar también a nosotros. Vea lo que pasó. La pandemia fue un ensayo, iglesia. Cuando vino la pandemia, todas las instituciones, tanto del gobierno, tanto religiosas, tanto de salud, tanto políticas, todas las instituciones o movimientos fueron quebrantados, golpeados.
las iglesias cerradas durante un tiempo. Se imaginaba todas las iglesias de todo el mundo cerradas. Y ahí nos dimos cuenta que muchos cristianos claudicaron porque no soportaron la prueba, no soportaron la adversidad. Porque muchos, inclusive yo he hablado con cristianos que me han dicho: es que ¿por qué tuve que cerrar mi empresa que tenía tantos años? Es que ¿por qué por el COVID se murió fulano de tal, se murió esto? Iglesias que perdieron a sus pastores inclusive. Pero iglesia, hay algo que Dios va a hacer con la iglesia que se mantenga fuerte adorando al Señor en medio de la prueba. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios va a hacer una obra poderosa con aquellos que permanezcamos, porque dice: el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos saber que sí se puede adorar a Dios en medio del dolor. Que en medio del dolor Dios también está ahí con nosotros. Que Dios no solo está cuando usted está danzando y palmeando, no, Dios también está en un hospital. Cuando nos ha tocado pasar por un hospital, cuando nos ha tocado pasar por un quebrantamiento de salud, cuando nos ha pasar por un quebrantamiento en la familia, cuando nos ha tocado pasar por situaciones difíciles, Dios también ha prometido estar con nosotros. Sabemos que no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Dios estuvo con José. Dios estuvo con José cuando lo vendieron y lo arrojaron a la cisterna. Dios estuvo con José cuando fue esclavo. Dios estuvo con José cuando estuvo en la cárcel. Dios estuvo con José cuando estuvo 2 años en la cárcel. La Biblia dice que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos. Escúcheme esto. Isaías habla: aunque pases por el fuego, quiere decir que nos va a tocar pasar por el fuego muchas veces. La promesa no es que no pasamos por el fuego, la promesa es que no nos vamos a quemar, que no nos vamos a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. La promesa es: no te ahogarás. Así que si alguien está pasando por fuego, por agua, escúcheme esto, la promesa es: no te vas a ahogar, no te vas a quemar. Dios está contigo y Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos al Salmo 84, por favor, porque hay algo, iglesia. El desierto no es un lugar de sufrimiento, el desierto es un lugar de entrenamiento. Aunque suene una frase trillada, pero en el desierto sale lo mejor de nosotros. Número 1, José en la cárcel se dio cuenta que a veces ponemos nuestra fe en personas y aún las personas fallan. Puso su esperanza en el copero y el copero falló, porque nuestra esperanza viene solo de Dios. El Señor es nuestra única esperanza. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Me gusta leer la biografía de este hombre, George Mueller, que fue un hombre que levantó 5 orfanatos. Cada orfanato tenía alrededor de 2,000 niños. Le dio de comer a 10,000 niños que estaban en la calle, que habían sido abandonados por sus padres. Le dio de comer a 10,000 niños. Y en la biografía, cuando lo entrevistan, él dice que nunca pidió un solo centavo al gobierno, que todo fue de rodillas pidiéndole a Dios la provisión. Un hombre que se enamoró tanto de la oración y vio los beneficios de la oración, vio el poder que hay en la oración, porque cuando la iglesia ora, hay poder en esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay una iglesia ora, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, ¿sabe? Lo primero que hace Dios es que a usted lo fortalece. Y cuando pasas por pruebas y luchas, puedes alabar a Dios y bendecir a Dios como ese pastor. Pasar al frente a predicarle a la congregación en medio del dolor. Ahí es donde se ve que alguien de verdad ama al Señor y que de verdad el Señor nos da la fortaleza. Ahí adoramos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. Por eso es que vea lo que dice este salmo, iglesia. Y es que sí funciona, iglesia. Sí funciona. Yo sé que a ustedes no les ha pasado. Todos vendieron de contado y están así con la pata cruzada como la pastora Erika. Todos vendieron de contado y están ahí todos relax. Pero yo sé que a veces pasamos por situaciones difíciles. ¿Qué hacemos, pastor? Yo he estado ahí. ¿Sabe qué hacemos? Alabar a Dios. Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero sé que estás conmigo. Tu promesa es fiel. Tú estás conmigo. Tú has prometido estar conmigo. Tú estás aquí en medio de esta situación, aunque no te pueda ver. José no fue exento
aunque hizo la voluntad de Dios, de pasar por prueba, por dificultad. No piense usted que es un bicho malo, un bicho raro cuando pasa por una prueba, cuando las cosas no salen bien, cuando el negocio tuvo que cerrarlo. ¿Por qué? Porque cuando una puerta se cierra, Dios puede abrir dos. ¿Cuántos dicen amén? Y parece a veces una frase trillada. Es que Dios está aquí, Dios está conmigo. Pero iglesia, a veces no lo sentimos. ¿Qué pudo haber sentido la familia de Julio Melgar cuando oraban y hacían campañas de oración y campañas de oración para que Dios lo sanara? Pero no estaba en la voluntad de Dios sanarlo. Por eso cuando oramos, nosotros no le podemos dar órdenes a Dios. No podemos decir, Dios, ya en el nombre de Jesús se sana, punto. No podemos orar así. Es una forma errónea de orar. No recibo un no por respuesta. En el nombre de Jesús no podemos orar así, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos enseñó a orar. Jesús dijo, estando en la peor prueba, Jesús, cuando estuvo en el monte de los olivos, Jesús dijo, Señor, yo sé que puedes apartar esta copa. Yo sé que puedes librarme de este sufrimiento, pero ¿sabe qué, Señor? No se haga lo que yo digo, sino lo que tú dices. Porque la voluntad de Dios es lo que nos compete y es lo mejor para nosotros. Aunque la voluntad de Dios a veces pueda permitir una circunstancia como le pasó a José. Muchos claudican, iglesia, cuando las cosas no salen como usted lo tiene planeado, cuando no salen como está en el itinerario, como está en su agenda. Es que ¿por qué Dios me corrió la agenda? ¿Por qué estoy pasando esto con mi hijo? ¿Por qué estoy pasando esto con mi hija? ¿Por qué estoy pasando esto en el matrimonio? No, yo así no juego. Entonces, ¿quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas del juego? ¿Usted o Dios? Más bien habría que ir de rodillas y decirle, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero aquí estoy, Señor. No voy a claudicar, voy a seguir adelante. Sé que veré la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Sé que tú estás conmigo, tú has prometido estar conmigo. Y me levanto. Seguramente, no lo dice la Biblia, pero por su resultado, seguramente José, en medio de su dolor, también adoraba como este pastor. Seguramente en medio de su confusión, en medio de que tal vez algunos le dijeron, José, vea, pero ya hasta el copero te olvidó, hasta el copero se olvidó de ti, ya ni Dios lo quiere, ya ni Dios se acuerda de ti. Y tal vez José decía, me pudo olvidar el copero, pero Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta que este mundo termine. ¿Cuántos dicen amén? Es el Dios que tenemos, iglesia. Dios no nos exime, porque no eximió ni a su propio hijo. Vea qué ingenuos somos nosotros, que creemos esos evangelios que predican afuera, que creemos que usted va a andar sin tribulación, sin pruebas, sin adversidad, cuando Dios no escatimó ni a su propio hijo. Imagínense, a veces nos creemos más que Jesús pasó todo lo que pasó. Un día escuché un misionero, que una familia, un matrimonio misionero que andaban en África y estaban en medio querían ir a predicar la palabra de Dios y entregar el evangelio y todo esto. Y al esposo le dio malaria y a ella le dio una enfermedad rara y estaban casi muriéndose. Y entonces estaba el esposo quejándose con Dios. Estaban durmiendo en tierra porque no les tenían camita ni nada de eso, en esos hoteles 5 estrellas, lo que van los apóstoles y esas cosas. No había ahí nada de eso. Ahí era misioneros, piso de tierra. Y entonces viene y dice, hey, Señor, ¿cómo es posible que yo esté pasando esto? Y dice él, contando su testimonio, que Dios le habló y le dijo, mira, si no escatimé lo que mi hijo pasó y nació hasta en un pesebre, ¿cómo me vas a decir eso? El hombre recapacitó, le pidió perdón a Dios. Dios la sanó a ella, lo sanó a él, y ellos pueden contar el testimonio. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros queremos darle órdenes a Dios. Dios, ya, o me solucionas este matrimonio o me voy de la iglesia. Creemos nosotros que vamos a convencer a Dios como chiquillos malcriados, donde nosotros queremos ponerle las reglas a Dios, cuando Dios es el que manda. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios es el soberano. Dios sabe por qué permite cosas. La Biblia dice que Él permite, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? A los que aman a Dios, solo a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Nos pasan cosas a veces no tan agradables, pero Dios ha prometido estar con nosotros, iglesia. Y aún en medio del dolor, sí se puede adorar al Señor. Sí podemos bendecir su nombre, adorar su nombre, porque creemos, somos hombres y mujeres de fe que sabemos que Dios está con nosotros en toda circunstancia, que Dios ha prometido estar con nosotros en toda circunstancia, y que el desierto no es un lugar de sufrimiento, es un lugar de entrenamiento. Lo mejor
puede desarrollar Dios ahí en nosotros, en medio del desierto. Aunque cuando estamos pasando por el desierto, ¿cómo cuesta? Porque no le voy a decir que uno en el desierto se ríe, no, hay veces que pasa cabizbajo, pero Dios nos da fortaleza, amén. Salmo 84, y quiero que ir terminando con eso para que podamos orar un tiempo. Vamos a ver, por aquí vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos han pasado situaciones difíciles? Quiero saberlos, que levante su mano como señal. Ok, por aquí también, por aquí también. Por aquí han pasado situaciones difíciles. Baje la mano ahora. ¿Cuántos están hoy pasando situaciones difíciles? Hoy. Pues bienvenida al club y bienvenido al lugar de adoración, donde en medio de la adoración Dios veía a José adorar a Dios todos los días. Dios se paraba, digo yo, cuando Dios ve a usted que adora, es que qué tremendo, iglesia, qué tremendo, qué fácil es venir, y siempre lo he dicho, adorar a Dios cuando todo está bien, cuando las cosas salen como usted quiere, cuando todo va bien, la familia va bien, la salud va bien, el trabajo va bien. Qué difícil es en medio del dolor poder tener la fe de levantarnos y creer que Dios ahí está con nosotros, que Dios nos susurra: hija, estoy contigo, aunque no lo entiendas, lo vas a entender, aunque no lo comprendas, lo vas a comprender. Por eso vea lo que dice, y esta es la clave, iglesia. Con este versículo quiero amarrar todo el mensaje, porque esta es la clave. Como hombres y mujeres de Dios, lograron su objetivo en Dios. Imagínese a la mamá de Jesús embarazada. Tenía el Hijo de Dios en su vientre. Escúcheme esto, iglesia, es que tenemos que aterrizar. No somos los intocables. La mamá de Jesús, el ángel se le aparece y le dice: serás llena de la gloria de Dios, serás embarazada del Espíritu Santo. Imagínese María, cuando tenía un poquito de pancita, caminaba así jugando de viva. Es que aquí tengo al Hijo de Dios, ahí me toque, aleluya, fluye. Cuando le tocó salir en la madrugada, porque un ángel despertó a José y le dijo: hey, toma a la mujer y vete, y al niño, porque quieren matarlos. Imagínese. Y María pudo haber dicho: un momentico, soy lo que tenemos aquí, es el Hijo de Dios, un toquecito. No, ¿quién me va a tocar a mí? Pero vea que ella misma pasó circunstancias. ¿Cuánto tuvo que caminar en el burrito toda embarazada? Las mujeres que han pasado aquí embarazadas, ¿verdad? En su burrito, imagínense la incomodidad en la pancita, y pasar no sé cuántos kilómetros en burro, que llegaban y decían: es que ya, José le decía: es que ya, mi esposa está para alumbramiento, ¿me da alojamiento? No hay campo, no hay campo. María, ¿estás segura que es el Hijo de Dios lo que tienes ahí? Pero no parece, porque todas las puertas se cierran, las cosas van mal. Hay gente que empiezan en los caminos de Dios, y cuando las cosas se ponen malas, dice: es que yo dejé todo botado. ¿Por qué no? Es que Dios, ahí es cuando hay que más bien adorar a Dios y seguir adelante, porque sabemos que si Dios lo prometió, póngale la firma, todo va a estar mejor si Dios lo prometió. Si Dios lo ha dicho, si Dios lo trajo, Dios lo llevará, Dios lo sacará. Si Dios abrió esa puerta, solo Dios la puede cerrar, no hay nadie. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que cobrar fuerzas de flaqueza. Nosotros somos la iglesia que se quedó después de la pandemia, porque muchos se los llevó la pandemia. Pastores, líderes, lamentablemente, tengo que decirlo. Ayer escuchaba a un predicador argentino hablando ahí por YouTube, y él hablaba de la misma situación. Escuchaba a un predicador español, y hablaba de la misma situación, del montón de gente que abandonó la iglesia, del montón de gente que se fue después de la pandemia. Muchos se fueron para el mundial, otros se fueron para no sé a dónde, pero muchos abandonaron la iglesia. Y nosotros somos el pequeño remanente que ha quedado después de la pandemia. Dese un aplauso en esta mañana y diga: Señor, ni la pandemia podrá botarnos, porque somos hijos de Dios, sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos que estar entrenados para ser soldados y soldadas del Señor. Y los soldados no iban a jugar de casita o a jugar chapitas, dijo aquel. No, los soldados iban a batallar y a pelear, y a veces pasaban días sin comer. Eran formados en duras peleas, porque un soldado no se forma con niñería, se forma con gran carácter. ¿Cuántos dicen amén?
Y es lo que Dios quiere levantar, una iglesia fuerte, una iglesia que se levante, una iglesia que en medio del dolor pueda adorar a Dios, que no venga con historias baratas a Dios. Señor, es que si no lo haces me voy de la iglesia. No, al contrario, Señor, lo hagas o no lo hagas, siempre te serviré. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es ponerle a Dios condiciones, eso es decirle: Señor, te adoro así, incondicionalmente. Te daré lo mejor de mí incondicionalmente. Vea ese milagro, no lo vea, o lo que le estoy orando a Dios, pero ¿sabe qué, Señor? Yo te amo y voy a seguirte siempre. Salmo 84, versículo 5, y con eso vamos a ir concluyendo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen sus fuerzas en Dios? ¿Cuántos ponen sus fuerzas en Dios? ¿Cuántos ponemos las fuerzas en lo económico, en lo material, en esto, en lo otro? Y resulta que esas son cosas ambivalentes, son cosas pasajeras, efímeras. Pero cuando las ponemos en Dios, Dios es eterno, Dios nunca cambia. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Y escuche lo que dice: atravesando el valle de lágrimas. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Cuántos dicen amén? Atravesando el valle de lágrimas. Escucha, aquí hay una perlita. Es que a veces hay que atravesarlo, pero no nos podemos quedar ahí. Podemos llorar, iglesia, porque somos humanos. Podemos hacer luto porque somos humanos. No somos robots, no somos autómatas. Nos duele la situación, podemos llorar, podemos hacer luto, pero no podemos vivir en luto eterno. Por eso dice: dichoso el hombre, la mujer que tiene en ti sus fuerzas. Porque cuando atraviesan el valle del llorón, el valle de las lágrimas, el valle del llorón, digo yo, porque hay mucho cristiano llorón que se quedaron ahí como la chilindrina, y siempre están llorando. Usted los ve y usted les habla hoy, están llorando hoy, y usted va dentro de 5 años a consejería y siguen llorando por la misma situación. Iglesia, hay cosas que hay que dejarlas y ponerlas en manos de Dios, pero no podemos convertirnos en cristianos Kiko o la chilindrina, llorones. No, tenemos que ser fuertes. ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Cuántos cristianos fuertes hay aquí? ¿Cuántos dicen amén? Pastor, es que usted no sabe lo que estoy pasando. Sí, no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero cuántos hombres y mujeres de Dios pasaron cosas y Dios estuvo ahí y vieron la gloria de Dios. Por eso el salmista decía: bienaventurado, es dichoso el hombre, la mujer que tiene en ti sus fuerzas. Por eso, hermano y hermana, la iglesia va a pasar por un proceso muy difícil, que si no entrenamos desde ya a adorar a Dios en medio del dolor, es posible que claudiquemos. Por eso tenemos que ir ensayando. Porque solo los verdaderos, dice la palabra de Dios en Mateo 24, y los que se mantengan firmes hasta el fin, esos serán salvos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una expectativa de salvación, pero Jesús dice: y los que se mantengan firmes. Nosotros somos la generación que quedó firme después de una pandemia. La pandemia vino, movió las bases a mucha gente, vino caos, vino situación económica, vino enfermedad, vino el COVID y todo, muchos se quedaron ahí. Pero nosotros, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, nos levantamos y aún en medio del dolor seguimos adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice: bienaventurado el que en ti pone sus fuerzas. Yo quiero ser un bienaventurado. Yo quiero confiar en Dios. Yo quiero, como George Mueller, orar a Dios y depender de Dios y creer que Dios es el dueño del oro y de la plata, y que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y como quiere. Que a Dios nadie le da órdenes, que Él es soberano, que Él es soberano, Él es soberano. Y Él hace lo que quiere, y lo que Él hace está bien hecho. Él es el jefe. Nosotros no podemos llegar a golpearle el escritorio a Dios. Dios aquí, Dios allá. Yo he visto gente dándole órdenes a Dios y yo digo: oh, wow, qué tremendo. He visto gente dándole órdenes a huracanes. He visto gente ordenándole al COVID. Yo me acuerdo cuando se paraban ahí, le decían: te secas. Y se llevaron, perdónenme la expresión, el bañazo en internet, porque las cosas no funcionan así, iglesia. Porque a veces nos creemos superpoderosos, que cuando levantamos las manos de nosotros sale poder, como si fuéramos nosotros Dios. Y nosotros somos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos hijos de Dios, servidores de Dios. Él es el que manda, Él es el jefe.
Y José lo único que hizo fue, ahí en la cárcel, 2 años injustamente, adorar al Señor. Y es lo que yo les recomiendo hoy a usted, porque vea lo que dice el salmista: bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. ¿Por qué lo cambia en fuente? Porque la adoración marca la diferencia. Quiero terminar con esta frase. Póngase de pie un momentito, si es tan amable. Deje su Biblia ahí en su mano, en la silla. Y quiero terminar con esta frase, para que la ponga en el muro de su Facebook, si quiere, o la ponga ahí en el estado de WhatsApp. En las pruebas, algunos salen maduros, pero otros salen más duros. Hay gente que sale madura de la prueba, pero hay gente que sale más dura porque no le creyó a Dios, porque le comió las mentiras al diablo, porque el diablo le dijo: usted no puede, Dios no está contigo. El salmo, los salmistas, dice uno de los salmos: ¿y dónde está Dios? Decían, ¿y dónde está Dios? Porque cuando usted llega a su trabajo y usted empieza a predicar de Cristo, a mí me ha pasado, y nos pasa una desventura. Por ejemplo, yo en mi trabajo predico la palabra de Dios, y cuando se me metieron a robar, ¿qué me decían los compañeros? De Luis, y los ángeles que dicen 91, que Él lo mandará a los ángeles, porque el diablo es así. Porque cuando nos pasa una circunstancia adversa, el diablo nos quiere restregar en la cara y decir: ¿dónde está Dios? Para que uno diga: mira, sí es cierto, ¿y dónde está Dios? Y yo que soy el, y aquí, que allá, y empieza uno a jugar de papita frita, como decimos así a lo tico, y entonces uno empieza a creerle las mentiras al enemigo, de saber y pensar que porque se me metieron a robar es que Dios me abandonó, Dios no está conmigo, porque me pasó esto. Y entonces hoy, escuchando el testimonio de este hombre, adorando a Dios en medio de una situación, yo no me puedo imaginar cómo se paró él en el altar a predicar. ¡Wow! ¡Qué fortaleza le dio Dios! ¡Qué fortaleza! Es que de verdad, solo Dios nos da fortaleza en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Entonces, ¿qué le parece si adoramos a Dios? Aquellos que levantaron la mano y que dijeron: hoy estoy pasando un momento de crisis, convierte ese momento de crisis en un momento de gloria, de poder y de oportunidad de ver la gloria de Dios. Conviértelo en una fuente. ¿Por qué? Porque dice que Abraham, mientras esperaba la promesa de Dios, se fortalecía en el Señor, dando gloria a Dios. Así que quiero que cierre sus ojos y pueda levantar sus manos al cielo, y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios.